Buenas, profe, soy Juan Pablo Rodríguez Jurado del grado 11.1 y esta es mi nivelación de química. Sobre el primer punto de estequiometría se implementó una regla de 3 para calcular los gramos de NaCl necesarios para la respuesta de la pregunta, y teniendo en cuenta la masa molecular de cada uno de los compuestos participantes. Al aplicar regla de 3 y despejar X, se obtienen 30,97 gramos de NaCl que son los necesarios. Bueno, para el punto 2 podemos ver que ya está balanceada la ecuación, y realizando las operaciones algebraicas se obtienen 1,24 por 10 a la menos 23 moléculas de HCl. En el punto 3 se puede ver el peso molecular de las sustancias, y en el apartado A sabemos que por cada gramo de NaCO3 se necesita un gramo de NaHClO3. Para el apartado B se aplica regla de 3 y despejando obtenemos 176.33 gramos de Na2CO3 para el apartado. Para el apartado C también usamos la regla de 3 usando los gramos de dióxido de carbono, y como se puede ver se obtienen 73.19 gramos de dióxido de carbono. En el cuarto ya tenemos la ecuación balanceada y miremos el peso molecular de las sustancias. Ya aplicamos regla de 3 obteniendo 165 gramos de dióxido de carbono que se formarán. Ahora, para convertir a gramos se despeja M en la ecuación y se obtienen 112 gramos de oxígeno, y aplicando el procedimiento del reactivo limitante se puede ver que el oxígeno es el reactivo limitante y se obtienen 0.3 moles sobrantes. En el quinto se encuentra la ecuación ya balanceada. Como el magnesio está al 95%, se realiza la equivalencia y se obtienen 2.3 gramos de magnesio. Usando la regla de 3 con 2.3 gramos de magnesio se obtienen 0.17 gramos de hidrógeno, y aplicando las operaciones con los 2.3 gramos de magnesio se obtienen 0.1564 gramos de hidrógeno. Y para el rendimiento se divide los dos pesos del hidrógeno por 100, obteniendo 10,86% de rendimiento. En el punto 6, el NaCO3 al 90% equivale a 54.9 gramos. Se aplica la regla de 3 y se obtienen 66.14 gramos de CaCO3. Calculando su rendimiento, dividimos los dos pesos obtenidos multiplicando por 100, obteniendo un rendimiento de 65,31% de rendimiento. Y bueno, aquí continuando con el tema de gases, en el primer punto podemos ver los datos correspondientes, y haciendo las operaciones se despeja el volumen 2 y se reemplaza los datos en la ecuación despejada, obteniendo 12 litros. En el punto 2, como la temperatura y la presión permanecen constantes, el volumen ocupado será el mismo. Para los datos del punto 3 aplicamos la ecuación que relaciona la presión y la temperatura. Despejando T2 y ubicando los datos en la ecuación se obtienen 580 Kelvin. Para el punto 4 se utiliza la ley combinada de los gases ideales, se reemplazan los datos y se despeja T2, y realizando los cálculos se obtienen 571.39 Kelvin. Y bueno, en el quinto punto calculamos la masa molecular con la ecuación presentada, y con los datos del ejercicio sabemos que es un gas ideal, y cancelando unidades y realizando las operaciones obtenemos 53.31 gramos sobre mol del gas en cuestión. Para el sexto punto nos piden calcular el número de moles. Para ello se establece una relación entre la presión y el volumen dividida entre R y T. Con los datos proporcionados en el ejercicio se obtienen 1,07 moles de gas propano. Seguimos con el apartado 3 de las soluciones. En el primer punto, con los 16 gramos de H2SO4 se obtienen 8.7 centímetros cúbicos de la misma sustancia, y al realizar el porcentaje de esta sustancia se obtienen 1.16%. Continuando con el punto 2, miramos que la masa del soluto es de 14 gramos y el volumen de la solución es de 250 mililitros. Realizando el porcentaje peso-volumen se obtiene 8% gramos sobre mililitro. Para el apartado 3 se tiene 1,4 molar y el volumen de la solución de 3,6 litros. Despejando los moles de soluto y operando se obtienen 5,04 moles de soluto
Para el apartado 4 se obtiene una normalidad de 2,6, la cual es necesaria convertir a equivalentes gramos, obteniéndose un total de 8 al aplicar la ecuación. Al despejar el litro de solución se obtienen 3,077 litros de solución. Enseguida tenemos el punto 5. Aquí se fijan 100 gramos de disolución, de los cuales 36 son de HCl y 64 son de agua, haciendo la conversión de ambas cantidades a moles. Y aplicando la fórmula para calcular la fracción molar, se obtienen 0,217 de fracción molar. Para el apartado 6 tenemos que las partes por millón son iguales a los miligramos de soluto sobre kilogramos de disolución. Al reemplazar los datos proporcionados se obtienen partes por millón de 0,3. Continuando con el apartado 4, cinética química, en el apartado 1 o punto 1, en la situación A hay mayor concentración de reactivo en la situación B. En el apartado B se presenta mayor número de colisiones en la situación B. Y en el C se lleva a cabo más lentamente la reacción en la situación A. Continuando con el segundo punto, se tiene la ecuación balanceada. En la situación A, la velocidad de reacción se incrementa al aumentar el oxígeno, ya que aumenta el número de choques entre ellos. En la situación B, al disminuir la presión de equilibrio, se desplaza hacia el lado que produce mayor cantidad de moles gaseosos. En el apartado C o punto C, una disminución de la temperatura provoca una disminución de la energía cinética de las moléculas, lo que hace que sea menor el número de moléculas que alcanzan la energía de activación. Y en el D, cuando disminuye la concentración de SO3, este actúa como agente oxidante. En el punto 3, para calcular la constante de equilibrio con las concentraciones de las sustancias dadas, se obtiene 6,1, y en el 4, para calcular el pH de las sustancias dadas, se realiza el menos logaritmo de cada uno de los moles dados. En el apartado 5 o punto 5, en el que ya se tienen las preguntas tipo ICFES, tenemos el primer punto donde se llega a la conclusión de que es la opción D, ya que realizando la operación se obtienen 6 moles de K3PO4. Para el punto 2 se llega a la conclusión de que es la opción B, ya que realizando las operaciones se obtienen 1,25 mol de CaO3. En el apartado 3 o punto 3 es la opción C. Es no espontánea porque el valor de la energía libre de Gibbs es positivo. En el punto 4 es la opción D, porque las moléculas de oxígeno y de hidrógeno ocupan todo el recipiente de manera uniforme. En el punto 5 es la opción A. El volumen aumenta porque disminuye la presión y aumenta la temperatura. En el punto 6 la opción es B. A mayor número de libros hay mayor presión y el volumen disminuye, porque conforme se van agregando libros aumenta la presión y pues disminuye más el volumen. En el punto 7 es la opción A. La sustancia 1 es una mezcla homogénea y la sustancia 2 es heterogénea. Se ve que la sustancia 2 muestra dos fases, por lo que es una particularidad 100% de una mezcla heterogénea. En el punto 8 la gráfica de la opción B es la correcta, porque cuando se agrega sal a la concentración sube y cuando se agrega agua la concentración baja. En el punto 9 es la opción B, el H2SO4, porque la concentración volumen-volumen de HNO3 es del 56% en el punto. Es del 56%. En el punto 10 es A, la sustancia X, porque entre menos concentración el punto de congelación aumenta. En el punto 11 es la opción C, HCl, porque esta sustancia sirve para neutralizar las 4 soluciones. Y en el punto 12 es la opción D, tanto el aumento de presión como la disminución de oxígeno desplazan el equilibrio a la derecha.